Terminado ya el último partido amistoso donde Ecuador goleó 3-0 ante Guatemala, la mirada y el objetivo se centra en el siguiente domingo, en el debut mundialista. 6 de la tarde, hora ecuatoriana, la tricolor hará su debut ante Costa de Marfil. En este camino por el mundial nos hacemos la misma pregunta: ¿hasta dónde llegará esta selección? ¿Qué tan dispuesto está Ecuador de sorprender y dar pelea en la Copa del Mundo? Varios de sus jugadores ya salieron a hablar y la mentalidad es llegar muy lejos. Ciertamente en los mundiales es bastante difícil que una selección como la de Ecuador dé la sorpresa y se meta en instancias finales. Por la buena camada que tiene esta selección y los números que avalan un invicto de no perder, nosotros los ecuatorianos tenemos esa confianza, pero sobre todo la ilusión, la rechera y lo que nos puede caracterizar en este mundial: mentalidad ganadora. En este video analizaremos e intentaré responder la pregunta: ¿hasta dónde llegará Ecuador en este mundial 2026? Sin antes pedirte que te suscribas a este canal, es totalmente gratis. Dejando tu like en este video apoyas un montón. El debut mundialista de Ecuador será el siguiente domingo 14 de junio 6 de la tarde ante Costa de Marfil. Ambas selecciones se han preparado previo a este debut mundialista, Costa de Marfil teniendo una victoria ante Francia y la selección de Ecuador derrotando 3-0 a la selección de Guatemala. Con esto la tricolor sigue rompiendo récord. Es que vamos a repasar el invicto de no perder y cómo Ecuador llega a este mundial. Con la victoria de ayer, la selección de Ecuador registra 19 partidos invictos desde septiembre del 2024, siendo el único partido el debut de BKCS con derrota ante Brasil. Con esto sigue siendo la cuarta racha sudamericana más larga y la única que sigue vigente, es decir, Ecuador con no perder ningún partido en la fase de grupos puede aumentar esta racha y seguir marcando historia. Aunque las selecciones que están por encima de la tri mantienen su larga diferencia. En tercer lugar Colombia con 28 partidos, segundo Brasil con 35 y Argentina con sus 36 partidos sin perder desde 2019 hasta el Mundial de Qatar 2022. Ahora bien, seguimos repasando en el historial, ya que Ecuador se clasificó a la Copa del Mundo en el segundo lugar de las eliminatorias, que muchos denominan las más exigentes para clasificar a un mundial, llegando con 19 partidos consecutivos sin perder, estando en los reflectores de varios medios internacionales que advierten con lo que puede hacer Ecuador en este mundial: dar la sorpresa, dar mucha pelea, ganar su grupo, pero sobre todo pagando esa revancha, esa espinita que nos quedó marcados a todos en Qatar, ya que parte de ese proceso, esa camada de ecuatorianos siguen vigentes en el actual mundial. La mayoría de esos jugadores con sed de revancha están presentes y más vigentes que nunca para encarar una nueva Copa del Mundo. Ya repasamos los números y estadísticas, hablemos de la mentalidad. ¿Por qué los jugadores de Ecuador se ven llegando a unas semifinales? ¿Por qué Ecuador en este mundial puede dar la sorpresa? Parte de sus actuales figuras tienen comentarios como los siguientes: Piero Hincapié: para que nos ganen tienen que matarnos. Gonzalo Plata también había declarado antes de viajar a Estados Unidos esto: lleven bastante ropa porque nos quedamos hasta el final. Jugadores referentes también como Moisés Caicedo, al ser consultado con las favoritas a ganar este mundial, respondiendo esto: a nadie le tenemos miedo. Y como no destacar las palabras del capitán, el que estaría jugando su último mundial, el de Last Dance para Ener Valencia, en un podcast advirtió con esto: soñé hasta semifinales, vamos a hacerlo realidad. Es el rostro de Ecuador, la mentalidad de sus figuras, la mentalidad de todo un país que se ve reflejado en sus jugadores. La idea está clara: dar pelea, dar batalla y dar la sorpresa en este mundial. Tenemos la camada, tenemos material, habrá que jugar y que el fútbol les dé esta revancha que tanto anhelan. Ecuador actualmente está en la boca de muchos que analizan el mundial, lo ven como una selección propensa a escalar y llegar lejos en esta cita mundialista, pero ¿por qué se debe esto? ¿Por qué la confianza está puesta en Ecuador como una de las selecciones más emocionantes en esta Copa del Mundo? Repasando un poco el valor de la plantilla, supera los 300 millones en cuanto a sus figuras, nombres como William Pacho del Paris Saint-Germain, que llega a este mundial siendo bicampeón de la Champions con 70 millones, Piero Hincapié, campeón de Premier League, finalista de la Champions League con 50 millones, Joel Ordóñez, que está siendo seguido por el Liverpool con 33 millones, Estupiñán en el Milan con 12, Yeimar Medina que asoma con 4 millones, Pedro Vite en el Pumas con 6, John Yehua en el Venecia que ascendió a Serie A con 5, Moisés Caicedo siendo de los jugadores más estables y figuras en el Chelsea con un mal momento
momento a nivel club. Lo de Nilson Angulo, la promesa llegando al Sunderland de la Premier League, la promesa y la espina que puede resucitar en Gonzalo Plata y ese palo ante Países Bajos, y obviamente los momentos como Ener Valencia siendo su último mundial, jugadores como Jordi Caicedo, el propio Anthony Valencia, promesa en la Liga de Bélgica, y toda esta plantilla de jugadores jóvenes pero con un gran presente, con esa ilusión y la mentalidad de llegar lejos en este mundial. Lo mencioné al inicio, es bastante complicado y estadísticamente no es muy favorable de que selecciones como Ecuador den la sorpresa en este mundial, un batacazo llegando a semifinales, cuartos, pero sí la tarea de ganar y avanzar en su grupo. Actualmente pasan las mejores terceras del grupo, por lo que Ecuador no solo tiene que conformarse a eso, tenemos como quien se dice ese repechaje, ese comodín, pero lo que pinta en este grupo para Ecuador es hacerle pelea a Alemania, el tú a tú ante Costa del Marfil, y siendo el debut mundialista marcará el camino de esta generación, y lo que no podemos confiarnos ante Curazao nos permitirán avanzar sin ningún problema en este grupo, que será peleado y costará por supuesto, pero si ya desde antes vas con esa mentalidad, estás preparado, has hecho los deberes y tienes material para construir a base de este sacrificio, de esta ilusión y de querer comerte a todos los rivales, de avanzar y quitarte esa espina de pasados mundiales, Ecuador en su debut no puede defraudar. Y aquí viene otra interrogante, la materia prima, conducir un Ferrari pero conformarte con un Suzuki o un Chevrolet. Así se denomina el paso del técnico Sebastián Beccacece, que como repasamos antes, 19 partidos sin perder, pero hay que abrir bien los ojos, la mayoría de estos encuentros son empates. Eso no le quita mérito en lo absoluto, pero como construí la fase anterior, tenemos material. Yo lo quiero ver como, no sé, tener un auto de lujo, un Ferrari, pero querer manejar o conformarte con algo inferior. Ecuador tiene a una gran camada, jugadores interesantes que pueden obedecer y que pueden exprimir una opción táctica más ofensiva y favorable a los estándares de estos jugadores. Con Beccacece hemos apostado en tener el control de aguardar la defensa. Hemos recibido solo 6 goles en los últimos partidos, eso te habla de lo contundente y lo eficaz que es defensivamente Ecuador, pero estamos descuidando la generación de juego, el estilo ofensivo de esta camada, que sabemos el potencial que pudo llegar en ese proceso en las eliminatorias anteriores para el Mundial de Qatar. Es lo que más se le critica a este Ecuador, a esta camada de jugadores, que incluso estén jugando con el freno en mano cuando pueden perfectamente darle con todo. Y la pregunta yo creo que la puedo responder. Ecuador sí está para llegar lejos, siempre y cuando se cumplan los factores que ya repasamos. ¿Qué pasaría si la Tri jugase sin freno de mano? Si Beccacece aprovechara su materia prima y la exprimiera, siendo una oportunidad de oro este Mundial 2026. Habrá que esperar 4 años más, desaprovechar no solo un proceso, sino la generación que actualmente tiene este país. Sí, yo también pienso que Ecuador puede dar la sorpresa en este mundial, mantenernos humildes, ir partido a partido y construir todo este proceso. Hay muchos retractores, obviamente, como en todo mundial. Ecuador tiene que ir perfil bajo y centrarnos en lo nuestro, partido a partido, y con esto Ecuador cumplirá el deseo de la mayoría de dar la sorpresa y dejar el nombre de todo un país en lo más alto. Si te ha gustado este análisis, mi comentario respecto al camino de la selección en este mundial, lo que puede hacer Ecuador en esta Copa del Mundo, te invito a suscribirte y, como no, dejar tu like en este video. Nos vemos en la próxima.